Saludos, bienvenidos a la presentación audiovisual de la Casa Alejandro Magno, quienes estaremos discutiendo el impacto de Carlomagno como parte del proyecto Análisis de la Edad Media y su avatar en el siglo XXI. Carlomagno fue rey de los francos, de los lombardos y del Sacro Imperio Romano, pero no siempre fue así. Esta figura histórica se conoce también como Carlos I el Grande, por su determinación e historia particular. Es altamente reconocido por su influencia en la Alta Edad Media y las victorias que lo destacaron como unificador de Europa Occidental. Carlomagno es acreditado por ser el fundador del esquema necesario para la unificación y el desarrollo de Europa posterior a su reino. Fue hijo de Pipino el Breve, el primer rey carolingio, y ascendió al reino tras la muerte de su padre, hasta su muerte. Entre los momentos destacables de su época se presenta el contexto político del reino de los francos, el ascenso al poder de la familia de Carlomagno y se describe su tiempo como emperador. Momento histórico en el cual su imagen fue protagonista de múltiples obras artísticas, algunas de las cuales están viendo en este video. Carlomagno tenía también una relación cercana con el Papa Leo el III, quien era otra figura poderosa de la época. A continuación se desarrollarán estos temas en detalle, con el enfoque de explorar el rol de Carlomagno en relación al proceso de unificación de la Europa que conocemos en la actualidad. En el año 800, Carlomagno fue nombrado por el Papa León el III como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto fue importante ya que se consideraba como un símbolo de levantamiento del Imperio Romano Occidental, el cual había decaído. Además, debido a este evento volvió a surgir una idea entre la alianza del poder político y la religión. Carlomagno unificó los pueblos germánicos y a través de las batallas, religión, guerras y conquista, unificó a Europa occidental y central. Utilizó la religión para poder unificar diferentes territorios, a pesar de los conflictos políticos que tenían. Luego de la muerte del papá de Carlomagno, las tierras francas se dividieron entre sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán, su hermano. Antes de su muerte, él había sometido una rebelión en la región de Aquitania, la cual Carlomán lo heredó. Esta es la bandera representativa del Imperio Franco. Carlos le estaba proponiendo una manera para resolver la rebelión, que sería iniciar una acción militar, pero él la denegó. Esto creó una disputa entre ellos dos y Carlos continuó con su idea para derrotar a los rebeldes. Lo pudo lograr y se terminó quedando por esa área donde se casó en el año 770 con Lombarda, hija del rey Desiderio, donde ocupó el reino desde el año 756 al 774. Carlomagno era un cristiano devoto que abrazaba fervorosamente la cruz, emulaba al bíblico rey David y al emperador romano Constantino, el cual convirtió Roma al cristianismo. Ansió ver bendecido y legitimado religiosamente la unidad política ambiciosa que había juntado. Sus relaciones estrechas con la Iglesia y el Papa comenzaron con la Pascua del 774, donde recibió la invitación por varios obispos y condes romanos del Papa Adriano I para que visitara a Roma. Ahí fue recibido con todos los honores y terminó creando una alianza con el Papa, el cual también estaba tan interesado como él en conquistar a los lombardos. Tras ser nombrado emperador en una misa de Navidad, Carlomagno transformó al Imperio Franco en un modelo de vasallaje, donde los territorios eran asignados a nobles vasallos, los cuales eran controlados por el emperador a través de los missi dominici, mensajeros del Señor.
Sin embargo, su nuevo poder no había conducido a la creación de un poder central fuerte, sino que había dejado a un imperio que amenazaba a romperse debido a la corrupción de los nobles y la independencia de los eclesiásticos. Carlomagno restauró la idea de la unión de las naciones bajo una misma religión, el cristianismo. Aunque luego de su muerte en el 814 su imperio se fragmentó, pero la idea de una Europa unificada perduró hasta la actualidad. En el 1950 se puso la producción franco-alemana de carbono y acero bajo muchos países, el cual por esto se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Estos fueron los primeros pasos para el surgimiento de la Unión Europea. Los países que estaban en esta comunidad eran Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Luego, estos firmaron el Tratado de Roma, el que el CEE y el CEA. Luego, en 1956, se firmó el Tratado de Fusión Ejecutivo, el cual une las tres comunidades bajo un mismo consejo. Además, se creó un Parlamento Europeo y un Tribunal de Justicia. Luego, varios países como España, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Reino Unido y entre otros se han unido a lo que en la actualidad se conoce como la Unión Europea. Ahora mismo la Unión Europea es una organización formada por 27 países, los cuales toman decisiones importantes sobre política y economía. Podemos ver cómo la unificación de Carlomagno tuvo un efecto en la actualidad, ya que este fue el primero en unir gran cantidad de Europa bajo una sola religión y autoridad. Aunque muchos países no utilizan el cristianismo como su religión primordial, la gran mayoría de los países europeos sí lo hacen, y esto se puede atribuir a Carlomagno. Para finalizar, podemos ver cómo estas ideologías de la Edad Media han permanecido hasta la actualidad. Aunque Carlomagno no los unificó por completo, sí le dio inspiración a aquellos que sus ideales eran una Europa unificada. En conclusión, Carlomagno fue una figura importante en la Edad Media, ya que creó un prototipo de la unión política y religiosa en el continente europeo. Este volvió a levantar al Imperio Romano, el cual había decaído, y aunque su imperio no duró por mucho tiempo, fue inspiración y simbolismo de la restauración de la Europa unificada. Carlomagno influenció en la religión cristiana y expandió el cristianismo por toda Europa. Como grupo, nos sorprendió la cantidad de impacto que un solo individuo en la historia de la Edad Media pudo generar. Carlomagno fue un líder que sin duda alguna dejó su impacto y su huella en la historia de la Europa que conocemos actualmente. Carlomagno dejó una huella irrefutable, tanto así que afecta a la cultura, las costumbres, la arquitectura y moldea casi por su totalidad la imagen de la Europa que conocemos en la modernidad. La cantidad de obras que muestran la figura de Carlomagno es otro ejemplo del deseo que tenía toda una generación de producir obras que permanecieran la prueba del tiempo, tanto como la influencia de este emperador de la Edad Media. De parte de la casa Alejandro Magno, queremos agradecerle por su atención y tiempo.